52, capítulo 2, 52, dice: Jesús crecía en el saber, en edad y en estatura ante Dios. Es decir, Jesús se desarrollaba, Jesús evolucionaba. Es como nosotros. Nosotros fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos adultos, fuimos gente mayor. En nuestro peregrinar en la historia fuimos hijos, fuimos hermanos, fuimos novios, fuimos esposos, fuimos padres y somos abuelos. Es decir, vamos adquiriendo distintas identidades. Jesús, yo me he centrado en dos identidades de Jesús: en la histórica y en la dogmática. La histórica, esa es la que nos narran los evangelios, que llega hasta el año 100. El último evangelio es el de Juan, que se escribe en Éfeso para una comunidad que tenía ya una mezcla de judaísmo y helenismo. O sea, toda la religión judía tenía una mezcla de la filosofía helenista, porque era muy gnóstica y habla del logos, del verbo. En cambio, Marcos, Mateo y Lucas, que ese es en el orden, comienzan con otras características de Jesús. Por ejemplo, Marcos, llama la atención. Marcos escribe los evangelios en Roma de acuerdo a la predicación de Pedro y de Pablo. Y arranca con el bautismo de Jesús. No habla nada del nacimiento ni de los primeros 28 o 30 años de Jesús. Pedro muere en el 64 y Pablo muere en el 67. Y Marcos escribe alrededor del año 70, después de las grandes persecuciones que ha tenido de parte de Nerón el cristianismo. Este Jesús fue evolucionando en su conocimiento de Dios. Hasta los 28 años, él acude a un llamado de Juan Bautista, que está bautizando, etc. Y él se pone, parece que era también discípulo de Juan el Bautista, después lo niegan un poco, pero... Y en ese día de su bautismo, él experimenta lo que siempre hemos dicho que es la clave para conocer la misión que tiene Jesús. Se siente hijo amado del Padre, al cual él empieza a llamar Abba. Ya no habla más de Yahvé, habla del Abba, Padre querido. Y esta es la primera misión que yo encuentro que tiene Jesús: transmitirnos cómo nos podemos relacionar con Dios. Cambia totalmente la relación con Dios que tenía la religión judaica, del Dios que estaba allá arriba, que busca un intermediario, Moisés, para legislar, etc. Quiere que nos relacionemos con Dios, con el Padre, como hijos. Es una relación de respeto, de confianza y de amor. ¿Cómo nos podemos relacionar nosotros con nuestro Padre? Ni más ni menos. Ojalá viviéramos esa relación humana que tenemos con nuestro Padre, la trasladáramos a nuestra relación con Dios. Fíjense qué poco que es lo que nos está pidiendo Jesús. Que vivamos en esta relación con Dios como hijos. Nada de temor, nada de castigo. Es una relación de amor. Nos invita a dialogar. Él va evolucionando también en su misión. Hay un hecho que a mí me llamó siempre la atención. Cuando Jesús se encuentra en el norte de la Galilea, tenemos la Galilea, Samaria y la Judea, Jerusalén, etc. Samaria los samaritanos y la Galilea los galileos. Y arriba estaban los sirios fenicios. Estos eran paganos. Y Jesús, huyendo en un momento, porque parece que lo querían agarrar también ahí en la Galilea, va a esa región de los Gerasenos y se encuentra con esta mujer que le pide que le cure a la hija que está enferma. En aquella época los judíos, ellos se creían hijos de Dios y los paganos eran perros, tal cual,
perros los consideraba. Tal es el diálogo que tiene Jesús, eso está en Marcos 7:41 más o menos. Es una cosa que me llama la atención. Cuando la mujer le pide a los gritos que curara a su hija, Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primeros, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Palabras de Jesús, muy duras, ¿eh? Y ella le respondió: Señor, los perros bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, ya ha salido el demonio de tu hija. ¿Qué es lo que me dice este pasaje? La mujer pagana lo evangeliza a Jesús. Jesús creía que tenía que predicar solamente a los judíos, a sus paisanos. Y esta mujer le dice que no, que también a ellos tienen que ir. Lo mismo le va a pasar con el centurión romano, que capítulo 8, que le pide que le cubre al siervo, al sirviente, que no es un siervo sirviente, sino que es algo más. Porque los centuriones, cuando iban al frente de las distintas regiones, no podían ir con su esposa, entonces tenían un querido, alguien que los acompañara. Y este centurión le va a decir: Señor, yo no soy digno, eso que usamos nosotros entre... En la misa, cuando no sabían nada, porque estaba mal traducido Sí. el griego, si no, ni en pedo lo metía. Ese Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, eso lo dice el centurión romano. Y después nosotros lo decimos en la Eucaristía antes de ir a comulgar. Y Jesús lo cura al sirviente y dice: nunca encontré tanta fe en el pueblo judío como en este hombre pagano. Es interesante. Jesús va evolucionando entonces, se va desarrollando, va tomando conciencia de cuál es su misión. Es decir, y acá tenemos, yo por ahí me voy por las ramas, pero acá tenemos dos planes de Dios, según lo que hemos sido educados nosotros. El plan que trae, por ejemplo, Juan en el Evangelio. El Verbo, la palabra de Dios que se encarna en un hombre y habita entre nosotros, Jesús de Nazaret. Y ese Jesús viene a cumplir con una misión, porque el Padre está ofendido, Adán y Eva lo ofendieron, y entonces tiene que morir en la cruz con su sangre, lavar ese pecado original. Ese es el Dios que se llama de la heteronomía. Hetero es desde afuera, que legisla desde afuera, etc. Y desciende. Después ese Hijo va a ascender a los cielos, etc. Pero está la otra teología que se llama la teonomía, que es la que está hoy más en evolución y en vigencia. Ya no es tanto el Dios de Nazaret como el Dios con nosotros, sino que Jesús nos viene a hablar del Dios en nosotros. Y acá aparece el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es lo más hermoso que tenemos nosotros en los evangelios. ¿En qué consiste? En la presencia de Dios en lo humano. Dios está presente en un hombre y ese hombre le responde a Dios. Esta es la característica sobresaliente de Jesús. Es un hombre que se entrega totalmente a Dios. Y por eso el Padre lo va a resucitar después de la muerte, que eso es lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. Pedro, ese que ustedes crucificaron, Dios Padre lo resucitó. A propósito, de la otra vez me preguntaba no sé quién sobre la resurrección. Gustavo. Sobre la resurrección, yo voy a decir una cosa, se me ocurrió en este momento. Como ven, sigo siendo... Docente va a permanecer. ¿Por qué yo creo en la resurrección? A ver si nos ponemos de acuerdo en esto. Yo no creo en la tumba vacía. Yo no creo en las apariciones. Yo creo en la transformación que sufrieron todos los apóstoles y discípulos que lo habían abandonado a Jesús, que lo vieron
de lejos, porque no se acercaron, y más que las más cercanas eran las mujeres, que lo habían clavado en la cruz. Y los judíos decían que era maldito el que es crucificado en un madero. ¿Sí? Hay que ponerse todo en ese contexto. Y sin embargo, después estos hombres tienen un cambio total de ser cobardes, de haberlo negado a Jesús, de haberlo traicionado a Jesús, se convierten y llegan a entregar su vida en defensa de que Jesús es el viviente. ¿Por qué dicen Jesús es el viviente? Porque ellos siempre confiaron en la fidelidad de Dios, que Dios no puede permitir que ese hijo amado de Él, que ha sido muerto, crucificado, no siga vivo, no siga viviente, porque Jesús es un Dios de seres vivos, no de muertos. La muerte ha sido vencida. Basta de ese fatalismo de la muerte. Jesús rompe, hay una ruptura total. Y entonces, porque Dios es fiel, creen los apóstoles y discípulos que Jesús vive, es el viviente. Esto para mí, la resurrección se basa en estos dos, me parece, pilares. En la conversión total de esos apóstoles y discípulos y en la fidelidad de Dios. Y eso es lo que nos tiene que entusiasmar a nosotros. Tenemos la certeza de nuestra resurrección porque Dios es Dios de los vivos, no de los muertos, de los que vivimos en el tiempo y de los que viven en la eternidad. Y eso es en el instante de la muerte. Eso del tercer día es una figura también, una manera que quisieron explicar, pero Jesús, hoy, todos los que hablan de la resurrección, hay un libro buenísimo que se llama Repensar la resurrección de Andrés Torres Queiruga, gran teólogo que tuvimos la oportunidad de conocer con Pablo, nos fuimos a Santiago del Estero, y él tiene ese libro, y estos son los dos puntales que él señala para creer en la resurrección de Jesús. Volviendo al misterio de la encarnación, es el gran misterio del cristianismo. Dios que irrumpe en la historia humana en un hombre concreto y real. Y ahora nos preguntamos, si Dios no discrimina, porque lo dice el mismo Jesús, que hace salir el sol para ricos y pobres y descende la lluvia para justos y si ese Dios no discrimina, ¿estaría discriminando a Jesús si el misterio de la encarnación es solo para Jesús? Dios no discrimina. Entonces, Jesús, ¿qué nos está revelando? Nos está revelando que hay una evolución en el ser humano y hoy estamos viendo esta gran evolución. Estamos evolucionando y en esa evolución ya rompemos con esa filosofía helenista que divide lo divino y lo humano, lo sagrado y lo profano, lo consagrado y lo laico, lo infinito y lo finito. En el ser humano hay plenitud de Dios también. Esto nos cuesta tremendamente. Aceptar este plan, este es el plan de Dios, no es el plan que hemos hecho las religiones, de que Jesús muere en la cruz para lavarnos y vamos a ir el Viernes Santo y nos vamos a poner ante la cruz y murió por mis pecados. Murió porque los dirigentes religiosos del Sanedrín lo acusaron de blasfemo porque Jesús hablaba de otro Dios diferente al Dios de Israel. Era un Dios nuevo, traía una novedad, era el Abba. Y el poder político, confabulados ambos poderes, a este le dijeron que era subversivo, esto que era blasfemo, ¿listo? Lo crucifica. Y después nos echan la culpa a nosotros, los pecadores, que murió por nuestros pecados. Jesús no murió por nuestros pecados. Murió por amor y fidelidad a lo que él creía que era su misión.
Y no pudo haber huido. La noche del huerto de los olivos en que él siente, pudo haber huido. Y no huye, porque es coherente con sus enseñanzas. Esa es otra cosa que yo creo descubrir en Jesús. Jesús aprendió en la cruz que Dios no interviene. El Dios intervencionista no existe para Jesús, porque Él lo clama: ¿por qué me has abandonado? Y Dios no interviene. Y entonces ahí viene el gran gesto de filiación de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Me parece que Jesús nos está enseñando a vivir a Dios. Esta es la primera relación que trae Jesús. ¿Cómo nos podemos relacionar? Esta es la identidad histórica de Jesús. Nos enseña a relacionarnos con Dios como Padre y con los seres humanos como hermanos. No hemos comprendido. Yo a veces me pongo a pensar, porque a veces pienso, ¿qué pasaría si las religiones cristianas, no pido más, todas las religiones cristianas, ortodoxos, protestantes, católicos, cristianos, etc., se unieran solamente en este concepto que nos dejó, o en este mensaje que nos deja Jesús, de la fraternidad humana, de la dignidad de los seres humanos, porque la dignidad y la grandeza nuestra es que somos criaturas de Dios. En Génesis, el capítulo 1 nomás, cuando habla de la creación del hombre, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas de Dios nosotros. También en esa evolución. Pero somos criaturas. Yo siempre cito a este monje, Willis Jagger, que dice, mucho les extraña esto, que nosotros los seres humanos somos criaturas divinas que hacemos una experiencia humana en el tiempo. Y de allí volvemos. Somos familia de Dios. Esto es lo que Jesús quiso transmitir. Este es su gran mensaje. Él nunca habló de sí mismo. Eso llama la atención. Tal es así que en una oportunidad estaba reunido con su discípulo y le pregunta: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y le contestan que eres Elías, el profeta, qué sé yo. O sea, tenían el concepto, los fariseos tenían el concepto de la resurrección, o sea, que Elías y Eliseo seguían viviendo, que el Dios de Abraham, etc., ¿no? O sea, que ellos tenían el concepto de que esos seres seguían viviendo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les interpela el mismo Jesús. Quiere saber quién es Él. El Gnoshete ipsum, el conócete a ti mismo. Parece que Jesús también andaba buscando, porque no es un farsante Jesús. Si les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Él está, y siente que Pedro le dice: tú eres el Mesías. Y Jesús lo manda a callar, porque en ese momento el pueblo judío esperaba un Mesías al estilo del rey David que los liberara del imperio romano. Jesús no vino a eso. Jesús no siente que esa es su misión. Él siente que tiene que crearse una nueva humanidad, una nueva sociedad. Yo a veces me pongo a pensar si este pluralismo religioso que hay, si esta globalización que hay, si este deseo de cambiar esta sociedad tan injusta y de que haya gente que padece hambre cuando otros tiran la comida, y todo esto que estamos viviendo en una sociedad pagana, es la misma sociedad que vivió Jesús. Jesús vivió en una sociedad muy pagana. O una sociedad de cumplimiento, es decir, cumplían ritos, iban al templo una vez al año, qué sé yo, los dos, o cuando eran determinadas fiestas, las Pascuas, etc. Algunos ritos, se lavaban las manos antes de comer, esas cosas, ¿no? Jesús nada de eso quiere. Va más a lo profundo del ser humano. Va a nuestra identidad de hijos de Dios, y sin intermediación. Por eso, para mí el único intermediario entre Dios y los es Jesús. Por eso tanto hablo yo de Jesús, porque estoy tan convencido de que este es Jesús. Bueno,
Esto pasa en los primeros siglos del cristianismo. El primer siglo, ninguno de los judíos podían creer que Jesús fuera Dios. Esto está. ¿Por qué? Porque eran monoteístas. Creían en un solo Dios. ¿Cuándo entra la figura de Dios en esta nueva comunidad de cristianos? Cuando empiezan a entrar los paganos. Para los paganos estaban acostumbrados a los dioses. Por ejemplo, los griegos tenían 42 dioses, entre hombres y mujeres. Y los romanos, bueno, Júpiter, Juno, Minerva, etc. Y estos, cuando Pablo va a Atenas, al Areópago, y habla de un Dios desconocido, bueno, lo presenta así Pablo a Jesús. Y para ellos creer en Jesús como un Dios, hay que tener en cuenta la palabra Dios para nosotros hoy tiene una acepción, una cierta definición, porque a Dios no lo podemos definir. En aquella era Dios, eran los emperadores. Por ejemplo, en el año 96 estaba de Diocleciano, que se hacía, cada vez que alguien se dirigía a él, le tenía que decir mi Señor y mi Dios. ¿Qué es lo que pone Juan cuando Tomás reconoce a Jesús, en esa aparición que habla? Pone esa frase, Señor mío y Dios mío. Era lo que le decían al emperador. O sea, el concepto de Dios de hace 2000 años no es el concepto que tenemos hoy de Dios. Es decir, después va a pasar a ser persona, Dios, 3 personas en el concilio, y aquí ya entra una parte de la identidad dogmática. En la identidad dogmática llega un momento que en el concilio de Calcedonia, en el año 451, se habla de 3 personas en un solo Dios verdadero. Antes que siga, porque quiero aclarar esto, yo no estoy en contra de los dogmas. Creo que los dogmas tuvieron su razón de ser histórica y cultural, pero que hoy ha habido una gran evolución. No podemos negar la evolución de la humanidad. Yo no puedo seguir creyendo al pie de la letra lo que se dijo en el siglo IV y en el V. Fíjense, el primer concilio es Nicea, que es en el año 325. ¿Quién lo convoca? Un emperador pagano, Constantino. Lo convoca y lo preside. ¿Y para qué lo convoca y la preside? Porque quiere mantener la unidad de su imperio. Imagínense cuál era el imperio en ese momento romano. Piensen en el Mediterráneo. Todo lo que estaba alrededor del Mediterráneo, ese era el imperio romano y algo más, porque llegaba también a Inglaterra, que llegaba y llegaba al norte de Europa, los vikingos, que otra vez vimos un programa de los vikingos, etc. Toda la parte de Asia Menor, es decir, el norte de África. Ese era el imperio romano, impresionante, imagínense. Entonces Constantino fue muy vivo. Acababa de terminar una gran persecución en el año 268, es una de las últimas, y vio la unidad de los cristianos, vio la fortaleza que tenía esa gente que iba cantando a la muerte. Y dice, esta es la gente que me va a mantener unido el imperio. O sea que lo convoca con un fin político. Y entonces busca, y ahí negocia, llamémosle así, con los obispos que habían en esos momentos, que convierten en una especie de gobernadores territoriales, para que busquen algo que los una. Y entonces sale ese dogma donde lo presentan a Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Qué hace? Ahí entra la filosofía. Hay evangelio y hay filosofía. Se utilizan términos filosóficos que hablan dos naturalezas. Esa palabra naturaleza no está en los evangelios. En una sola persona. La palabra persona era bien griego. Y dicen que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, etc. Consubstancial al Padre.
término metafísico. ¿Cuál es la sustancia de Dios? ¿Cómo puedo hablar de que el Hijo tiene la misma sustancia? Y en el concilio de Constantinopla en el año 381, dicen que el Espíritu Santo también es de la misma sustancia del Padre y el Hijo. ¿Ven? ¿Cómo se ha metido en el Evangelio se ha metido la filosofía? Que es propio, las religiones hacen filosofía de Dios. Tienden a explicar a Dios. Jesús nunca explicó a Dios. Jesús lo vivió a Dios. Si usted me pregunta, no tenemos nosotros una manera ni de definir, ni de describir. Por eso él es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es algo que tiene un aspecto positivo y negativo simultáneamente. Por ejemplo, Jesús dice, Dios es Padre, pero no es Padre como nosotros. Dios ama, pero no ama como nosotros. Dios crea, pero no crea como nosotros. Es decir, esa es la metáfora. Y ahora, hoy, en esta nueva teología, se pregunta, ¿ser hijo de Dios no es también una metáfora? Nosotros somos hijos de Dios, y entonces, ¿cómo habilitamos este Hijo de Dios Jesús y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre Él y nosotros? En la respuesta de Jesús. Jesús es una respuesta total a Jesús, a Dios. Es una entrega total. Por eso los santos tienen una aureola, llamémosle así, especial, porque su respuesta a Dios es muy distinta. Por ejemplo, tomemos a Teresa de Calcuta. Yo no tengo